Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy abordaremos los diferentes sistemas de medición que fue desarrollando el hombre a través del tiempo. Desde la antigüedad, los pueblos tuvieron la necesidad de medir. Medir era fundamental, por ejemplo, a la hora de intercambiar productos. ¿Cómo saber si cierta cantidad de harina a cambio de cierta cantidad de aceite era un trueque justo? ¿O cuánta tela correspondía por cierta cantidad de madera? Frente a esta necesidad, los hombres empezaron a calcular distancias, tiempos, pesos, tamaños y capacidades. Empecemos por la longitud. Si bien en nuestros días el más utilizado es el sistema métrico, en un principio las unidades de longitud estuvieron ligadas a partes del cuerpo humano, como el brazo, la mano, el pie, el codo o el paso. Los egipcios, por ejemplo, usaban el codo, que era equivalente a la longitud que va desde el codo al extremo del dedo mayor. Los romanos usaban el pie, medida que correspondía a la distancia que había del talón al dedo pulgar. Y en Inglaterra, el rey Enrique I estableció que la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta de su dedo pulgar, con el brazo extendido, se llamara yarda, y fuera la medida usada en su reino. Todavía hoy se siguen usando algunas de estas unidades de medición, como las yardas y los pies, sobre todo en países de habla inglesa. Y si bien cada país define sus sistemas de medición, existe un sistema internacional de unidades de medición para que podamos intercambiar productos sin problema. Otro tipo de unidades de longitud surgieron en la antigüedad a partir de comparaciones con objetos que estaban al alcance de la mano, como ramas, piedras y varas. Por suerte estos sistemas ya no se usan en nuestros días. Pero volvamos a la antigüedad. Entre las cosas que los hombres necesitaban medir, había una muy importante: el paso del tiempo. Para conseguirlo, se basaron en la observación de los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y otros fenómenos naturales que se reiteraban siempre. Y estas unidades de tiempo también se usaron para calcular superficies. ¿Saben por qué? Porque era muy fácil establecer una comparación entre el tiempo que se tardaba en arar o en sembrar una parcela de tierra en condiciones similares y la superficie trabajada. O relacionar el tiempo necesario para ir de un pueblo a otro por el mismo camino y la longitud que existía entre las poblaciones. Es una forma muy práctica que aún hoy se usa mucho porque proporciona una información rápida y bastante precisa. Por eso, hoy en día, nos encontramos carteles que nos indican que una estación de servicio o un supermercado está a 15 minutos en lugar de indicar la distancia exacta en metros. O, por ejemplo, si estamos en un colectivo y preguntamos ¿cuánto falta para llegar al zoológico?, obtenemos como respuesta 15 minutos. Ahora, escuchemos a un especialista. Aunque no nos damos mucha cuenta, vivimos rodeados de instrumentos de medición. Vivimos en un mundo de mediciones. Tenemos relojes, tenemos termómetros en nuestra casa. Cuando dormimos, los instrumentos de medición siguen actuando, el medidor de energía eléctrica, el medidor de gas. Es algo fundamental para la vida actual de las personas, pero también lo fue para la vida del hombre más primitivo, que necesitaba regular sus actividades. Y entonces, por ejemplo, tomó al Sol, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, él veía que el Sol aparecía y desaparecía, lo tomó como un reloj. Y luego necesitó medir longitudes, pesar cosas, medir volúmenes. Entonces,
hay toda una historia de cómo se fue construyendo este mundo que hoy conocemos, y hay toda una evolución de las unidades que el hombre necesitó utilizar para cuantificar de alguna manera lo que medía. Otras medidas que era necesario tomar muchos siglos atrás era la de los alimentos, líquidos o sólidos. Para poder intercambiarlos se usaron vasijas de diversos tamaños y formas y balanzas especiales según el tamaño y las características del objeto a pesar. Así fueron surgiendo en el mundo distintos sistemas de medición. Algunos fueron más útiles que otros y por lo tanto más aceptados y difundidos. Además, el progreso de las sociedades impuso la necesidad de medir cada vez con mayor precisión las actividades y acciones mensurables de la vida humana. En Argentina contamos con el CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino. Se encarga de regular las unidades que se deben usar para medir distintas magnitudes o cantidades de productos que se compran y venden todos los días. Los invito ahora a conocer algunas relaciones entre magnitudes, como el peso, el volumen y la capacidad, y a explorar la idea de aproximación en mediciones. En nuestra vida cotidiana es habitual que necesitemos calcular qué valor tiene un objeto o cuánto mide o pesa, aunque no sea de manera exacta. Es muy frecuente que nos manejemos con medidas estimadas. Por ejemplo, calculamos que 6 naranjas son aproximadamente 1 kilo. Otra cosa que estimamos permanentemente es cuánto tiempo nos llevará a trasladarnos de un lugar a otro para no llegar tarde. Perdón, me esperan. Es frecuente que se trabaje con medidas estimadas. Por ejemplo, estimamos cuánto dinero necesitamos para un viaje. Supongamos que podemos tomar unas vacaciones de 10 días en algún lugar que deseamos conocer. Tenemos que calcular que pagaremos 10 noches de alojamiento, cuyo costo podemos estimar en 60 pesos por noche. También podemos anticipar que gastaremos 30 pesos por día en comidas y 15 pesos en otros gastos como traslados o comprar un rollo de fotos. Estos gastos suman un total de 105 pesos diarios, que multiplicados por los 10 días da un total de 1.050 pesos. Una vez hecha la estimación, al viaje deberíamos llevar 1.100 o 1.200, por las dudas. Veamos otro ejemplo. Cuando se hacen actos políticos en la Plaza de Mayo o en las plazas centrales de las capitales de nuestro país, nunca hay acuerdo sobre la cantidad de asistentes. Si los organizadores dicen que concurrieron 50.000 personas, los opositores dicen que fueron 25.000. Pero ¿cómo se puede estimar la concurrencia a un acto de manera más objetiva? Veamos, una manera es obtener una imagen aérea de la concentración de gente para estimar la superficie ocupada. Luego, considerando que hay un promedio de 4 personas por metro cuadrado, se puede estimar la cantidad de gente que concurrió. Estimemos con cuánta gente se llenaría la Plaza de Mayo. Podemos estimar que la plaza tiene 1 cuadra de ancho. Eso, sumado a las calles de los costados, da una longitud de, digamos, 150 metros. La plaza tiene además 2 cuadras de largo. En este caso, con 3 calles, aunque en una de ellas no suele ubicarse gente, lo que nos permitiría tomar unos 250 metros de largo. Por lo tanto, tenemos 150 metros por 250 metros, igual a 37.500 metros cuadrados. Como por metro caben 4 personas, multiplicando nos queda que en la plaza entran aproximadamente 150.000 personas. Por supuesto que este valor no es exacto y puede tener variaciones.
Pero si el organizador de algún acto dice que convocaron en la plaza a 500.000 personas, podemos estar seguros de que está exagerando. Como vimos, para estimar medidas no hacemos otra cosa que poner en juego nuestros conocimientos. Muchas veces, sin darnos cuenta, establecemos relaciones entre distintos objetos. Por ejemplo, yo sé que si me pongo en punta de pie voy a llegar a agarrar una naranja de un árbol porque veo que la rama no es tanto más alta que yo, o que la distancia que recorro para ir a la casa de mi amigo Manuel es casi igual al largo de una cancha de fútbol. Muy bien, como ya dijimos, aunque nuestros cálculos no sean absolutamente exactos, estos recursos matemáticos nos ayudan mucho en nuestras actividades de todos los días. Reflexionar acerca de la importancia del proceso de estimación da una visión más amplia de los procedimientos que nos ayudan a tomar decisiones sobre las unidades y escalas apropiadas en problemas que implican medidas. Otra de las magnitudes que tenemos muy presentes en nuestra vida son el peso y el volumen de los objetos. Muchos objetos que parecen iguales pueden tener en realidad un peso muy diferente. Pero veámoslo con una prueba, así nos queda claro. Si tomamos estos dos mates, podemos ver que parecen iguales, pero su peso es muy distinto. Incluso muchas veces nos encontramos con objetos que ocupan mucho más espacio, pero sin embargo son más livianos que otros más pequeños. Entonces, podemos decir que el espacio ocupado y el peso de un objeto son características diferentes e independientes entre sí. Ahora veamos cómo se miden la magnitud peso y la magnitud volumen. Ya sabemos que para comunicar cualquier magnitud contamos con sistemas de medidas que son socialmente aceptados y están legalmente vigentes. Esto es fundamental para el desarrollo del comercio internacional, la ciencia y muchas otras actividades. Pero vayamos a un caso concreto. Si queremos medir el volumen de esta caja cerrada, nuestro primer paso es elegir una unidad de medida que nos resulte útil. Para eso fabricamos una caja cúbica de 1 decímetro de lado, es decir, que nuestra caja tiene 1 decímetro de ancho por 1 de alto, por 1 de profundidad. Por lo tanto, decimos que su volumen es 1 decímetro cúbico. Ahora tenemos que ver cuántas de nuestras cajas unidad entran en el lugar que ocupa la caja que necesitamos medir y así determinaremos su volumen. Pero para poder llenar esta caja grande con cajas chicas, tenemos que construir muchas, pero muchas cajas chiquitas. ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo? No tengo todo el día. Ya sé, si colocamos las unidades cajita a lo largo de una arista de la caja grande, vemos que nos hacen falta solo 10 cajas chicas para cubrir el ancho con una fila. Luego necesitamos 10 filas para llegar hasta el fondo y 10 pisos para llegar hasta arriba. Tenemos entonces 10 cajas para cubrir el ancho. Si multiplicamos ese número por las 10 filas que necesitamos para llegar hasta el fondo, sabremos cuántas cajas nos hacen falta para cubrir el piso. 100 cajas. Como ya sabemos que necesitamos 10 pisos para llegar hasta arriba, serán las 10 capas de 100 cajitas que completen la caja grande. Así averiguamos finalmente que son 1000 las cajitas que entran en la caja grande. Pudimos determinar el volumen de nuestra caja cúbica usando los cubos chicos, ya que pudimos determinar la cantidad de cubitos que caben en el ancho, en el largo y en el alto de la caja. Este mismo procedimiento se puede hacer con cualquier caja con forma de prisma. Para determinar cuántos cubos cubren completamente la base de la caja, multiplicamos el ancho de la caja medido en cubitos por el largo y luego a ese número lo multiplicamos por el alto de la caja grande.
también medida en cubitos. En otras palabras,